Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 43. Verificar. Nota del autor. Este capítulo nos dará la oportunidad de descubrir las pasadas aventuras románticas de Ishtar y Ereshkigal. Escribí este capítulo basándome en 3 textos antiguos mesopotámicos. El descenso de Inanna al inframundo, texto sumerio del siglo XVII AC. Ereshkigal y Nergal, texto acadio de la segunda mitad del segundo milenio AC. E Ishtar y Dumuzi, texto babilónico del siglo XII AC. Estoy seguro de que mucha gente criticará mi interpretación de Ishtar y Ereshkigal. De todos modos, cuando pongo mi trabajo en línea, 3/4 partes de las críticas son negativas. Cuando escribes fanfic, molestas a aquellos que hubieran querido escribir lo mismo pero en tu lugar. Molestas a quienes hubieran querido que escribieras las cosas de otra manera. Y molestas a quienes hubieran querido que escribieras una historia completamente diferente. Las únicas personas que dicen cosas bonitas son aquellas que están contentas de que hayas escrito este texto como lo escribiste sobre el tema que has elegido. Básicamente, la persona a la que ya le gustas, y la verdad es que las personas a las que le gustas son pocas. Por eso, un autor prácticamente solo recibe comentarios malos. Controlar. Técnicamente, el Castello Cognamozzoni estaba en Piamonte. Pero el paisaje que rodeaba el castillo parecía de la Toscana. El pequeño pueblo de Terdoviate se encuentra en una zona muy verde, alternando campos y bosques. Fue bucólico. Reunidos para desayunar, Ishtar, Ereshkigal, Akuno y Shirou se sentaron bajo la pérgola, cubierta de rosas y contemplaron el pequeño lago rodeado de cipreses y arbustos. En los árboles cantaban los pájaros. También se escuchaba el canto de los grillos. Como todavía era temprano en la mañana, todavía hacía fresco, aunque las temperaturas de verano en Italia suelen ser altas. Lord Salvatore Domi se había instalado a la sombra con su caña de pescar y soñaba despierto, con los ojos fijos en la superficie del lago. Fue el comienzo de un hermoso día. Akuno estaba comiendo un brioche veneciana, en realidad, un croissant cubierto con granos de azúcar. Un miembro de una sociedad mágica local había venido a servir café, color marrón cremoso, en una cafetera de metal cromado. Junto al último maestro de la luna, Ere observaba a su hermana cosiendo una prenda roja. ¿Necesitas ayuda? Ishtar se estremeció y se pinchó el dedo. Sosteniendo su dedo índice para lamer una gota de sangre, se volvió hacia la reina de Kur. Ella parecía atónita. ¿Quieres ayudarme con el abrigo de Shirou? ¿Sabes coser? Ereshkigal puso una mano sobre su pecho antes de sonreír con arrogancia. Soy una gran costurera, he entrenado mucho. Esta afirmación le pareció sorprendente a Ishtar. Insegura, se volvió hacia Shirou. Le sonrió a la señora de los muertos. Es muy amable de tu parte, Ere. Gracias, respondió la pelirroja. Sonrojada, la diosa del inframundo volvió la cabeza y con una mano acarició nerviosamente la trenza de su capa. Su voz sonó como un murmullo cuando respondió. Somos una familia. Ishtar, yo, pero también Akuno y. Tú, por supuesto. Shiro asintió. También te considero un miembro de mi familia. Hubo un poco de tristeza en su respuesta. La escena le recordó su primer encuentro con Sakura. Ella había insistido en venir a ayudarlo a limpiar y cocinar después de que fue herido en el brazo, su corazón se apretó brutalmente. Y sintió que se le nublaba la vista. Se obligó a sonreír. Gracias por estar en mi familia, Ere. Ahora tan roja como una remolacha, la diosa sumeria de los muertos trató de ocultar sus mejillas ardientes detrás de sus manos, mirando hacia otro lado. Ishtar dejó de coser y los miró sonriendo, visiblemente feliz de que su hermana y Shirou se llevaran bien. Estaba a punto de hablar cuando un mago se le acercó. Disculpe, diosa noble, el príncipe negro Alec quisiera hablar con usted. La reina de Venus recordó de repente el final de la velada de anoche. La comida terminó muy temprano porque Akuno se había quedado dormido durante la comida, el efecto combinado del cansancio por un largo viaje y el limoncello, sirvió como aperitivo. Ishtar, que estaba sentada junto a Alexander Gascoigne, había iniciado una discusión estratégica con Campione. Sin embargo, había sido interrumpido.
Como también estaba cansada, la diosa decidió seguir el ejemplo de Akuno y se fue a la cama. Al menos esa fue su excusa para terminar la conversación. De hecho, la señora del cielo no quería discutir estrategias sin el consejo de Akuno Kishinami. Al principio, Ishtar se burló de su hermana porque parecía imposible que un humano mortal, o más bien un NPC copiado de un humano mortal, mereciera los elogios entusiastas de la diosa del inframundo. Pero Akuno realmente tenía un talento incomparable para encontrar las debilidades tácticas de un enemigo, o de un aliado. Aunque bastante arrogante y muy orgullosa de sus propias habilidades tácticas, Ishtar era demasiado inteligente para descuidar un activo como el último maestro. La reina de Venus suspiró. «Yo te sigo». Dejó el sudario rojo sobre su silla. «Aquí puedes continuar si lo deseas». Después de que la diosa del amor y la guerra entró al castillo, Kishinami se volvió hacia Shirou. «¿Ya no peleas con Ishtar?» Reconciliado, el pelirrojo se rascó la mejilla. «Sí, en cierto modo, quiero decir», suspiró. «Es solo un trabajo de tiempo completo estar enojado con Rin. En algún momento, ella me grita como si fuera mi culpa. Y luego actúa como si la hubiera traicionado, como si estuviera siendo injusto con ella. Luego, media hora luego, Rin vuelve a cambiar de táctica, usando todos sus encantos sobre mí. Es agotador, ella nunca para. Nunca me deja solo. Siempre quiere tener la última palabra. Y es tan convincente que, bueno, a veces casi quiero golpear al malvado Shirou, que es tan malo con la pobre Rin, tratado injustamente. Excepto, oh sí, es verdad, soy yo, Shirou. Así que, prefiero dejarlo pasar antes de que Rin me vuelva loco». Fue interrumpido por una carcajada histérica. Sorprendida, Emilia se volvió hacia Ereshkigal. La diosa estaba doblada por la mitad y sostenía su vientre con una mano. Dejando a un lado el abrigo que estaba cosiendo, la reina de Kur se levantó para darle una palmada amistosa en el hombro a la pelirroja mientras se secaba los ojos. «Esa es mi hermana para ti. Sabes, Shirou, pasó más de 6000 años robando, mintiendo, engañando, manipulando, ningún dios mesopotámico se salvó de sus planes. Después de todo lo que hizo, Ishtar debería haber sido expulsada del panteón hace mucho tiempo. Pero ella siempre salió airosa porque, bueno, es Ishtar e Ishtar siempre tiene la última palabra. ¿Alguna vez has oído hablar de Dumusid?» Shirou sonrió torpemente. «El nombre me suena. Era el marido de Ishtar. Ahora está muerto, bueno, la mitad del tiempo». Saludó con la mano al ver la imitación de malentendido de Shirou. La mitología, como siempre, es complicada. ¿Pero sabías que era un mortal? Ishtar se enamoró de él. Amor a primera vista. Pero, por supuesto, Anu, el dios rey del panteón mesopotámico, no estaba en absoluto de acuerdo. Una diosa casarse con un mortal es imposible. Sería una vergüenza. Entonces Ishtar comenzó a gritar a todo pulmón, insultando a Anu, ahuyentando a todos los dioses con sus gritos, sacudiendo los cielos, amenazando con llenar todo el riego. Canales de Sumer-y-Akkad, arrasar las montañas de Zagros, cambiar el curso del Tigris y el Éufrates para convertir Babilonia en un desierto, liberar a los muertos del inframundo, sumergir al mundo en una guerra eterna. Shirou tenía los ojos saltones. «Wow, no sé qué decir, tal vez fue un poco exagerado, ¿verdad?» De hecho Ereshkigal tenía una sonrisa burlona. Ishtar no es del tipo que usa una cuchara si hay un cucharón cerca. Anu se escondió detrás de su trono para escapar de la ira de su hija, pero Ishtar continuó insultándolo mientras lo pateaba. Finalmente, Anu ascendió a Dumusid al rango de deidad. De los rebaños, que hacían el matrimonio aceptable para los dioses, en la superficie, la moralidad estaba segura. 2. Anu, le dio a Dumusid la inmortalidad y poderes divinos por capricho de Ishtar. Cierto, Shirou, incluso el rey de los dioses, nunca tuvo la última palabra. Gilgamesh intervino a Kuno, moviendo la cabeza sabiamente. Tenía una sonrisa que se parecía mucho a una mueca. Sí, Gilgamesh es la única persona que nunca se ha rendido ante Ishtar. El silencio había regresado. Se oían los ruidos del pueblo de Terdoviate. Shirou y Akuno miraban sin hablar. Ereshkigal todavía estaba ocupada cosiendo.
Después de un rato, apareció una arruga en la frente de la diosa rubia. Incómoda, les echó un vistazo rápido. Luego golpeó el suelo con el cle. Finalmente, puso el sudario escarlata sobre sus rodillas antes de cruzar los brazos sobre el pecho. Bueno, ¿cuánto tiempo más vas a mirarme así? Sé que soy una gran y hermosa diosa pero me avergüenzas. Di algo. Shirou se rió, tan avergonzado como la diosa, frotándose el cuello. Oh, es solo que, bueno, no sé cómo decirlo. Que la gran reina de Kur, la diosa poderosa del inframundo sepa coser es bastante inesperado, no es realmente así. Una habilidad que alguien asociaría espontáneamente con una diosa de la muerte. Mirando a Shirou y luego a Kuno, quien asintió, aprobando a la pelirroja, Ereshkigal suspiró. Bueno, pensé que sería útil para una buena esposa. Akuno Kishinami parpadeó varias veces y se inclinó hacia adelante. ¿Casarse? La diosa tenía una sonrisa brillante. Siempre he soñado con encontrar un dios que pudiera reinar conmigo sobre el inframundo. Ella puso su mano en su mejilla. Como probablemente sabes, no fui invitado al banquete anual de los dioses. Pero Namtar, Teres, mi visir, obtendría mi parte del banquete. Le pedí que cada vez mirara a mi alrededor para señalar un dios que pudiera encajar. Por desgracia, nunca encontró un marido adecuado. Akuno era una niña y, por supuesto, estaba muy interesada en este tipo de conversación. ¿Y si hubieras encontrado un marido adecuado? Ah, lo planeé todo. Ereshkigal habló mientras seguía cosiendo. Para empezar, había planeado pedirle a Namtar que regresara al cielo, alegando que este dios me había ofendido. Le habría pedido a Anu que me lo enviara para que pudiera disculparse conmigo en persona. Luego, después de aceptar su disculpa, bueno, yo hubiera arreglado para, ella se sonrojó. Que me sorprendió mientras me bañaba. Habría aprovechado para seducirlo. Si hubiera funcionado, me hubiera sido fácil pedirle a Anu que me enviara este dios para reinar conmigo en el inframundo, argumentando que se había aprovechado de mi inocencia y que tenía que asumir la responsabilidad. 4. Y si no hubiera funcionado, le hubiera dado muchos regalos a este dios, después de todo, Kur es rico. 5. O habría enviado mis ejércitos a venir a buscarlo, dándole a elegir entre la decapitación y el matrimonio. Ishtar, que regresó bajo la pérgola, había escuchado el final de la historia. Al llegar detrás de Ere, la abrazó afectuosamente, mientras colocaba su barbilla en el hombro de Ere. Estoy muy orgullosa de ti, hermana. Veo que has aprendido a ganarte el corazón de un hombre. ¡Bravo! Shirou suspiró mientras se masajeaba las sienes. Así que Ereshkigal era la versión mesopotámica de una Hirayana mujer de las minas terrestres, una mujer que parece adorable, dulce y bonita, pero que es una fuente de problemas para cualquier chico que quisiera salir con ella. Cierta diosa, cuyo nombre no mencionaría, tiene una influencia muy mala sobre las otras diosas mesopotámicas. Realmente este no es un ejemplo a seguir. Aprobó Akuno, sacudiendo vehementemente la cabeza. Absolutamente no. Asombrados por su intensidad, Ishtar y Ereshkigal intercambiaron miradas confusas. Entonces la señora del cielo cambió de tema. El rey diablo Ludoao acaba de llegar con John Pluto Smith. Podremos comenzar nuestra reunión estratégica. El encuentro tuvo lugar en el comedor del castillo, transformado para esta ocasión en sala de conferencias. Con la excepción de Madame Aisa, que se había ido de viaje a otro mundo, o al pasado, todos los campeones estaban allí. Luoao, el príncipe negro Alec, John Pluto Smith, Lord Salvatore Doni y Godoku Sanagi. Aparte de ellos, había decenas de caballeros y magos pertenecientes a diversas sociedades. Ereshkigal avanzó hacia el tablero de plástico blanco que había sido instalado contra la pared del fondo. La señora del inframundo estaba vestida con su traje real. Era una prenda que se parecía un poco a un traje de baño de una sola pieza, con una manga separada que cubría su brazo izquierdo hasta la parte superior del codo y una media larga que cubría su pierna derecha hasta la parte superior de la rodilla. La prenda estaba adornada con joyas de oro, a veces trabajadas para parecerse a huesos. Además, Ere llevaba una tiara negra y una larga capa de brocado rojo que enmascaraba su brazo derecho, colgado en su hombro izquierdo mediante una correa y un adorno dorado en forma de calavera. Tiene un peinado de 2 colas anudadas por 2 cintas rojas.
La diosa también tenía un par de aretes de oro, con forma de 8. Aunque intentaba mantener la calma y comportarse como una gran diosa, estaba claramente nerviosa. Ereshkigal, que no estaba acostumbrado a la multitud, tenía miedo de cometer otro error. Ella sonrió un poco tensa y se volvió hacia la audiencia antes de aclararse la voz. Mortales, sois muy afortunados de que esta diosa se haya movido para compartir con vosotros su sabiduría. Pero más que eso, podéis agradecer a Akuno Kishinami por estar aquí con nosotros. Mi amiga es la personificación del talento innato. Su capacidad para coordinar a sus aliados en combate es incomparable. Ella saludó y Akuno se unió a ella. El adolescente estaba muy nervioso. Al principio, los campeones y especialmente los Reyes Magos se habían mostrado reacios a dejar la planificación estratégica a una chica sin experiencia. Pero el príncipe negro Alec había apoyado la propuesta de Ereshkigal. El asesino de dioses británico recordó a toda la asamblea su derrota contra la señora del inframundo y el heredero de la luna. Levantándose, Godou se unió a la reina de Kuri, al adolescente japonés. Como probablemente sepas, Atenea sacrificó su vida mientras luchaba contra Rama. Pero antes de morir, la diosa de la sabiduría me enseñó gran parte de la habilidad del rey delfín. Una vez hecho esto, Akuno Kishinami explicará las tácticas que hemos ideado para contrarrestar las capacidades del Strongest Steel, añadió Ereshkigal. La reina del inframundo se volvió hacia el último maestro, y el adolescente de cabello largo color caramelo asintió vigorosamente. Durante el vuelo, las dos diosas y sus compañeros mortales tuvieron largas discusiones con Godot y Suaren. Esto llevó a algunas ideas para luchar contra Rama. El dios maligno indio estaba invicto hasta entonces, pero eso no significaba que fuera invencible. No había nadie, ni siquiera entre los dioses, que estuviera exento de vulnerabilidad. El talento de Akuno le permitió descubrir esas debilidades en un abrir y cerrar de ojos, como una especie de precognición, e imaginar una manera de explotarlas en su beneficio. La luz había cambiado en las últimas horas. Ya era por la tarde. El zumbido de los aparatos de aire acondicionado daba una idea de la temperatura exterior. Probablemente se podría cocinar un huevo frito sobre el capó de un coche aparcado a pleno sol. La pizarra contra la pared ahora estaba cubierta con nombres de autoridades divinas y esquemas tácticos con flechas en todas direcciones. El príncipe negro Alec acababa de escuchar una larga explicación sobre Arrusalgun, la capacidad de Rama para convertir a cualquier dios del acero que muriera cerca de él en un arma que agregaba a su arsenal. El asesino de dioses inglés habló. Entonces, si entendí correctamente, Rama puede usar estas autoridades divinas como armas, principalmente flechas, ¿verdad? Akuno asintió. Como siempre, actuando como intérprete de su amiga, Ereshkigal dijo. Rama es principalmente un arquero. Alexander Gascoigne vaciló brevemente y se volvió hacia los otros campeones para observar sus reacciones. Todos estaban concentrados, o incluso tan preocupados como el propio Alec. Sublime diosa del inframundo, creo que me estoy convirtiendo en el heraldo de los otros reyes demonio al decir que será difícil para nosotros luchar contra Rama desde la distancia. Solo otras autoridades pueden contrarrestar el poder de una autoridad divina. No debo insistir en que los campeones tienen limitaciones en el uso de sus propias autoridades, en particular en el número de usos posibles en una pelea. Por supuesto, esperamos poder acercarnos y luchar contra Strongest Steel de cerca. Pero creo que vale la pena planificar una estrategia en caso de que el rey delfín decida no acercarse a nosotros. Kishinami giró su cabeza hacia la pelirroja de mechón blanco sentada en la última fila. Shiro. Ere asintió para mostrar su acuerdo. Cierto, Shiro Emilla sería nuestro principal activo en caso de una batalla dentro del alcance del arco contra Rama. Ale pareció sorprendido. Disculpe, noble diosa, he oído hablar de las habilidades del joven Shiro. Sin embargo, estamos hablando de contrarrestar a las autoridades divinas mediante el uso de una forma de magia creada por un mortal. No me malinterpretes, pero admito que tengo algunas dudas. Especialmente sobre la seguridad del joven Shiro. Fue el gobernante del arte marcial quien respondió. Este Luoao ha entrenado a este joven guerrero y es un verdadero luchador. Donnie estuvo de acuerdo. Entrenamos ayer. Es muy bueno.
Solo tenía una espada mágica el día que maté a mi primer dios y él crea tantos como quiere. Entonces, ¿por qué no? Esta vez Alex se sintió realmente incómodo, vio a Luao y Salvatore Doni como Battle Maniacs incapaces de cualquier estrategia sensata, y no estaba realmente equivocado. Al contrario, siempre había planeado perfectamente las batallas contra los dioses herejes. Así que la idea de darle un papel tan vital a un niño, lo horrorizó. Pero antes de que pudiera volver a hablar, intervino Ishtar. Por una vez, sentada en una silla como los simples mortales, habiendo dejado de flotar sobre sus cabezas, seguía cosiendo. Durante la conferencia, San Rafael, Erika Vandella y Liana Kranjar se unieron a la Señora del Cielo para ayudar a crear el código místico destinado a Shirou. Al margen de la conferencia estratégica, otros participantes podían escuchar susurros de encantamientos mientras grababan metal con sus hechizos. Cada vez que la reina de Venus acudía al tablero para explicar algunos puntos de la estrategia, era reemplazada por su hermana. El trabajo sobre el abrigo rojo no se detuvo ni un instante. Príncipe Negro Alec, también entiendo tus preocupaciones, y comparto algunas de ellas. Levantando los ojos de su trabajo de costura, se volvió hacia Shirou. La pelirroja asintió, bizcando los ojos. Durante el viaje en avión, había quedado muy claro, si ella usaba Pogniaterón, concepción de todos los animales como esclavitud para obligarlo a no participar en la próxima pelea, esta vez la pelirroja nunca la perdonaría. Pero Shirou es simplemente nuestra mejor oportunidad de contrarrestar a Arrow Salgun. Al igual que Rama, Shirou Benilla tiene una colección de armas en una especie de biblioteca. Y al igual que Rama, puede convertir sus armas en flechas. Dado que las armas almacenadas en la canica de realidad de Shirou hay fantasmas nobles, es decir, armas que pertenecen a héroes legendarios, incluso puede contrarrestar a las autoridades divinas. Aunque había aparecido una arruga en su frente como señal de su frustración, Ishtar negó con la cabeza. No tengo ningún deseo de ver a Shirou luchar contra Rama, la sola idea me aterroriza, pero no tenemos otra opción. De hecho, él es el único que tiene el poder de contrarrestar a Arrow Salgun. Durante los últimos meses, su excelencia Luao ha preparado a Shirou para luchar contra los dioses malignos. No tenemos más remedio que confiar en el gobernante del arte marcial. Akuno Kishinami asintió con entusiasmo. Lancelot. Como traductor oficial de los pensamientos del heredero de la luna, Ereshkigal explicó lo que quería decir la adolescente japonesa. Akuno tiene razón. Shirou ya derrotó a Lancelot Dulac en un duelo. Ahora puede enfrentarse a Heretics Gods. Las diversas sociedades mágicas que existían en todo el mundo obviamente habían transmitido noticias de la pelea que había tenido lugar unas semanas antes en el desierto de Nevada. Pero los detalles no se conocían bien. Entonces John Pluto Smith retomó el asunto. El campeón de California explicó que Shiro había derrotado a un reflejo del verdadero Lancelot Dulac y no a la propia diosa del acero, pero ya era una hazaña impresionante. Alexander Gascoigne se quedó pensando unos largos segundos y luego suspiró. Espero, sin embargo, que Shiro Benilla sea cauteloso y se exponga al mínimo. Su tarea es contrarrestar las flechas del rey que gobierna al final de los tiempos y crear una apertura que podamos explotar. La lucha contra Rama es tarea de los campeones y diosas. Yo también lo veo así, confirmó Ishtar. Se volvió hacia Shirou para darle una mirada de advertencia. Shirou, que no se comportó imprudentemente, que no puso su vida en peligro innecesario, inimaginable, y él había dicho repetidamente que la protegería, una diosa, sintió que se sonrojaba. Qué dulce, pero sobre todo perfectamente estúpido, peligroso o incluso suicida. Ishtar no pudo evitar preocuparse. Estaba segura de que su plan se descarrilaría en algún momento y que sería culpa suya, este idiota pelirrojo imbécil. Además, era muy raro que un plan de batalla se implementara exactamente como se planeó. Pero al menos, gracias a Akuno, habían imaginado una forma de contrarrestar cada poder de su enemigo y cada poder. Ishtar frunció el ceño. Pero en realidad no conocían todos los poderes de su enemigo. Athena murió antes de que terminara el mensaje que le había enviado a Goudou Kusanagi.
Esto podría darle a Rama una ventaja decisiva cuando comenzara la pelea. La reunión había terminado y Shirou había abandonado el pequeño castillo italiano para hacer algunos ejercicios. Llevaba su nuevo código místico llano rojo. Esta versión de la tela característica de Archer se diferenciaba de la original solo en dos detalles. El primero fue el nudo Agemaki que unía las dos mangas de su abrigo. En lugar de ser blanco como en la versión Emilia, el nudo era dorado. En realidad era un mechón de cabello de Ereshkigal, alargado y mágicamente tejido en un cordón. El segundo detalle fue el tenuji, que sujetaba el cabello de Shirou. Como el cabello del joven era más largo que el de Archer y quedaba algo de tejido, Ishtar cortó y cosió una tira del sudario en un bandeau anudado en el cuello del pelirrojo. En las orillas del lago, Shirou trazó a Kanzo y Bakuya, entrenando con los Dwinblades. De repente un ruido lo sobresaltó. Instantáneamente en alerta, se giró para ver. Señor Lanzarote. La dama caballero estaba ante él como caída del cielo. Le sorprendió la expresión impasible de sus elegantes rasgos. Sin decir palabra, caminó hacia él. Se puso en guardia pero dudó Shirou, cualesquiera que fueran sus encarnaciones, nunca había sido del tipo que ataca sin advertir a una persona que no parecía hostil. Además, Lancelot ni siquiera estaba armado. Sir Lancelot, ¿por qué está aquí? ¿Qué quiere? Lancelot Dulac, o más bien la Reina Blanca, no se detuvo hasta llegar justo frente al joven, luego lo besó tan repentinamente que él quedó congelado en el lugar, el cerebro transformado en requesón por lo repentino de la acción y su naturaleza embarazosa. El beso había sido breve y la Reina Blanca ya estaba dando un paso atrás para ver el efecto de la autoridad divina que acababa de usar en Shirou. Porque por supuesto fue un ataque, es injusto, porque siempre es Shirou quien es atacado. Insane Rush fue una de las autoridades divinas de Lancelot que impulsa a otros, o a ella misma, a una intensa lujuria por la batalla, borrando sus limitaciones pero también haciendo que su objetivo sea más permeable a la dominación de Lancelot, porque todos los dioses malignos tienen el poder. Dominar a los mortales, es un poder arquetípico. En otras palabras, Shirou acababa de recibir el equivalente de la habilidad Madenansemen de los Servants clase Berserker. Con solo una pequeña diferencia, Insane Rush también afectó la libido. En cuanto al motivo de este repentino ataque, era fácil de entender. Rama había sentido que todos los campeones se estaban reuniendo en el mismo lugar. Y no era ingenuo. Significaba que se estaban preparando para atacarlo. Entonces tomó la iniciativa, apuntando a Shirou porque Strongest Steel entendió muy bien que Tracing podría usarse para contrarrestar a Rose Album. Como nota a pie de página, uno podría notar que Rama acababa de demostrar que su sentido táctico era un activo tan formidable como el poder de sus autoridades divinas. Desde su primer ataque, el Rey Delfín había roto la estrategia ideada por Akuno, convirtiendo la piedra angular de su plan de batalla contra la alianza de los campeones y las diosas. Un poco como si al primer movimiento de las piezas sobre el tablero, un jugador ya hubiera puesto al rey en jaque. Apéndice. Código místico llano rojo. Versión niño lunar. La versión Red Plain Mystic Code de Shirou difiere poco de la versión de Emilia, al menos en apariencia. Archer creó su propia versión usando Oddish Road. Pero, seamos honestos, Emilia solo tenía una comprensión rudimentaria de Magecraft, aparte del rastreo. Incluso con un material base que está literalmente santificado, el resultado no es nada extraordinario. Un simple código místico especializado. Por el contrario, la versión Moonchild fue creada por 2 diosas y 3 reyes magos, entre ellos San Rafael. Es un código místico misceláneo, todo lo que necesita para convertirse en un noble fantasma es una leyenda. Potestades. Control refinado de Magecraft. Shirou usa menos prana innecesariamente, ya que el Ode en su cuerpo es más fácilmente refinado por sus circuitos mágicos. Este es el poder original del sudario de San Sebastián de Padua. Indestructibilidad. En otras palabras, el código místico se reparará a sí mismo de cualquier daño y puede reconstruirse ilimitadamente. Es un poder dado por San Rafael al código místico, es un conocimiento extraído del libro de la alabanza de David. Melodía. Un poder que se encuentra solo en el moño de pelo de Ereshkigal. Esta parte fue creada por la diosa del inframundo con la ayuda de San Rafael.
Fundamentalmente, es una protección de la mente de Chirou contra interferencias, ilusiones, hechizos de control. Bendición de Venus. Otorga al abrigo una protección comparable a una armadura capaz de detener, o al menos debilitar, cualquier ataque físico o mágico. La diadema tiene el mismo encantamiento y protege la cabeza. Esta parte, por supuesto, estaba encantada por Ishtar. Tampoco olvidemos que Chirou usa su abrigo rojo sobre una especie de armadura de Kevlar, que también fue creada por Ishtar, y que ya lo protege contra daños físicos y mágicos. No necesito que un genio autoproclamado me señale que olvidé este poder tan pronto como lo agregué, ya que Lancelot controla la mente de Chirou. No es necesaria ninguna explicación difícil de entender. Cuando dos poderes divinos entran en conflicto, siempre prevalece el más fuerte. 1. Alcohol italiano obtenido macerando piel de limón en alcohol de 90. Siendo franco-italiano, conozco bien este alcohol, incluso sé cómo prepararlo. Y te puedo decir que es una bebida traicionera. Se podría beber como sirope, pero es alcohol de 28 grados. 2. No invento nada. Resumo un poema babilónico del siglo XII a.C. y sí, Ishtar hizo oír a los dioses gritando, antes de patear a Anu, que se había refugiado detrás de su trono y temblaba de terror. Ishtar es tan adorable. La gente de la antigüedad también tenía humor y, si no me creen, se trata de un chiste sumerio encontrado en una tablilla de arcilla. No temas a la muerte, ella viene solo una vez. El recaudador de impuestos nunca te olvida. 3. Los sumerios consideraban que los niños nacidos muertos eran hijos de Ereshkigal. A diferencia de otras almas enviadas al inframundo, fueron criadas por la reina de Kur y crecieron hasta convertirse en los espíritus guardianes de Arali. Namtar fue el primero de los hijos de Ereshkigal. A veces llamado el sumo sacerdote de Ereshkigal, era un dios menor que propagaba enfermedades entre los mortales. 4. Yo tu hija, Ereshkigal le habla a Anu, era joven. No conocía el juego de chicas. Ese dios que me enviaste, y con quien tuve relaciones sexuales, envíamelo para que sea mi marido, para que pueda vivir conmigo. Extracto de Ereshkigal y Nergal, texto acadio del segundo milenio AC. 5. Tanto el descenso de Inanna al inframundo, texto sumerio, como Ereshkigal y Nergal, texto acadio, mencionan que los muertos son empleados en las minas de Kur-Arali. De hecho, Ereshkigal es la diosa de los muertos, pero también es la diosa de las minas, pero es Ea el dios principal de los mineros. Se describe que el río que cruza el inframundo transporta pepitas de oro. Se observó que el dios griego Hades también tiene este doble papel de dios de los muertos y de las riquezas. Uno de sus apodos, en el origen de su nombre romano, es Plutón, que literalmente significa el dios de la riqueza.